único primor. Un cielo siempre nítido le sirve de dosel y dan arrullos plácidos las olas a sus pies. Cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración: oh, 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 esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Bienvenidos al canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los jugadores de béisbol más destacados de la historia de Puerto Rico. Nos referimos al famoso pitcher Willie Hernández, del pueblo de Aguada, nacido el 14 de noviembre de 1954. Este gran puertorriqueño tiene una historia bien grande en grandes ligas con los Chicago Cubs, también aquí tenemos los Tigers y en varias series mundiales. Aquí lo tenemos como pitcher en el archipiélago puertorriqueño. Este gran puertorriqueño tiene una historia enorme que vamos a conocer en este canal dentro de unos segundos. Este hombre pues aportó muchísimo a el béisbol local e internacional. Vamos a escuchar lo que hemos podido conseguir sobre Guillermo Willie Hernández Villanueva, que nació en el año 54 y murió en el año 2023. Guillermo Willie Hernández Villanueva nació el 14 de noviembre de 1954 y murió el 20 de noviembre de 2023. Fue un lanzador de relevo puertorriqueño de las grandes ligas de béisbol. Ganó el premio Cy Young de la Liga Americana y el premio al jugador más valioso de la Liga Americana en 1984 tras liderar a los Tigres de Detroit al campeonato de la Serie Mundial. Bateó izquierda, lanzó izquierda. Su debut en la MLB fue el 9 de abril de 1977 para los Cachorros de Chicago. Última aparición en la MLB fue 18 de agosto de 1989 para los Tigres de Detroit. Estadísticas de la MLB: récord de victorias y derrotas 70-63, promedio de carreras limpias 3.38, ponche 788, guarda 147. Participó en los equipos: Cachorros de Chicago, 1977-1983, Phillies de Filadelfia, 1983, Tigres de Detroit, 1984, 1989, momentos destacados de su carrera y premios 3 por All-Star, 1984-1986, campeón de la Serie Mundial, 1984, jugador más valioso de la Liga Americana en 1984, premio Cy Young de la Liga Americana, 1984, Hernández nació y creció en Aguada, Puerto Rico. Firmó con los Phillies de Filadelfia en 1973 y jugó en sus ligas menores como lanzador abridor de 1974 a 1976. Fue adquirido por los Cubs de Chicago en el draft de la regla 5 de 1976 y jugó para los Cubs, principalmente como relevista, de 1977 a 1983. Su rendimiento mejoró notablemente tras añadir una bola de rosca y una recta cortada a su repertorio de lanzamiento. Fue traspasado a los Phillies en mayo de 1983, ayudó a liderarlos al banderín de la Liga Nacional y apareció en 3 juegos de la Serie Mundial de 1983, permitiendo 0 hits y 0 carreras en 3 juegos. En marzo de 1984, fue traspasado a los Tigres de Detroit. Como cerrador de los Tigres en 1984, acumuló un récord de 9-3 en victorias y derrotas, con 32 salvamentos y una efectividad de 1.92. Ayudó a los Tigres a ganar el campeonato de la Serie Mundial de 1984 y se convirtió en el tercer jugador en la historia de las grandes ligas, después de Sandy Koufax y Danny McLean, en ganar el premio Cy Young, el premio al jugador más valioso, MVP, y el título de la Serie Mundial, todos en la misma temporada. Hernández continuó lanzando para los Tigres hasta la temporada de 1989.
En 13 temporadas en las Grandes Ligas, participó en 744 juegos, 733 como relevista y 11 como abridor, y acumuló un récord de victorias y derrotas de 70-63 con una efectividad de 3.38, 788 ponches y 147 salvamentos. Tras finalizar su carrera como jugador, regresó a Puerto Rico, donde dirigió una empresa de construcción y posteriormente fue dueño de una hacienda ganadera. Hernández nació en 1954 en Aguada, Puerto Rico. Fue el séptimo de 8 hijos del inicio, trabajador de una fábrica de caña de azúcar, y Dominga, ama de llaves. Hernández los describió como una familia pobre, pero feliz. Hernández comenzó a jugar béisbol como tercera base y jardinero. De adolescente, su manager le pidió que lanzara cuando uno de los lanzadores del equipo fue suspendido y otro se lesionó. Hernández lanzó una blanqueada de 7 entradas. Hernández recordó en 1984 que, posteriormente, desarrolló una recta de 160 km por hora, 100 millas por hora, y una bola quebrada de 137 km por hora, 85 millas por hora. Jugó con la Selección Nacional de Puerto Rico y ganó un partido contra Estados Unidos, la primera vez que Puerto Rico vencía a Estados Unidos. También jugó un tiempo con los Tiburones de Aguadilla. En ligas menores, Hernández firmó con los Phillies de Filadelfia como agente libre amateur en 1973. Pasó 3 años en las ligas menores de los Phillies, donde se desempeñó principalmente como lanzador-abridor. En 1974, jugó para los Phillies de Spartanburg, clase A, en la Liga de las Carolinas del Oeste. Participó en 16 partidos, todos como abridor, y acumuló un récord de 11 victorias y 11 derrotas, con una efectividad de 2.75 y 13 juegos completos. Ponchó a 179 bateadores en 190 entradas lanzadas. Hernández ascendió en 1975 a los Reading Phillies de AA de la Liga del Este. Continuó como abridor y logró un récord de 8-2 con una efectividad de 2.97. A mediados de la temporada de 1975, ascendió de nuevo a los Toledo Mad Hens de AAA de la Asociación Americana. Logró un récord de 6-4 con una efectividad de 3.27 en Toledo. En 1976, Hernández continuó como lanzador-abridor para los Oklahoma City 89º de AAA de la Asociación Americana. Participó en 25 juegos, 23 como abridor, y logró un récord de 8-9 con una efectividad de 4.53 y 88 ponches. Los Cachorros de Chicago seleccionaron a Hernández de los Phillies en el draft de la regla 5 de 1976. Los Cachorros lo convirtieron en lanzador de relevo. Debutó en las Grandes Ligas con los Cachorros el 9 de abril de 1977, permitiendo un hit y ninguna carrera en 2+1-3 entradas. Durante su temporada de novato, participó en 67 juegos, 110 entradas lanzadas, todos menos uno como relevista. Compiló un récord de 8-7 en victorias y derrotas, con una efectividad de 3.03 y 78 ponches. Hernández ganaba el salario mínimo de la liga de 19,000 pesos, 98,589 pesos en dólares actuales, cuando se unió a los Cubs. En 1978, Hernández apareció en 54 juegos, 59 más 2-3 entradas lanzadas, todas como relevista. Compiló un récord de 8-2 con una efectividad de 3.77 y 38 ponches. Su efectividad se disparó a 5.01 en 1979, cuando participó en 51 juegos, incluyendo 2 como abridor, y logró un récord de 4-4 sin salvamentos. Jugó bajo la sombra del cerrador de Chicago, Bruce Sutter, durante estos años. En 1980, Hernández abrió 7 juegos, pero siguió siendo utilizado principalmente como relevista en 46. Compiló un récord de 1-9 con una efectividad de 4.40 y 75 ponches. En 1981, Hernández lanzó solo 13 juegos, más 2-3 entradas sin victorias ni derrotas, con una efectividad de 3.95. El Chicago Tribune lo describió en sus primeros años como el Willie Hernández que los aficionados de los Cachorros adoran abuchear. Hernández recordó que la falta de minutos de juego le hizo perder el ritmo, y agregó, estaba pasando apuros. Mi actitud era mala. Hernández emergió como el mejor relevista de los Cubs durante la temporada de 1982. Llegó a pasar un mes sin permitir carreras. Participó en 75 juegos y lanzó 75 entradas, su mejor marca personal hasta ese momento. Fue utilizado exclusivamente como relevista, bajó su efectividad a 3.0 y acumuló 54 ponches y 10 salvamentos, este último también su mejor marca personal hasta ese momento. Su compañero relevista Bill Campbell lo llamó uno de los hombres más profesionales con los que he estado y alguien que se entrega al 150% y de quien nunca tendrás excusas. El Chicago Tribune escribió que Hernández llegó a la temporada de 1982 con una nueva personalidad, seguro, agresivo y entusiasta. Hernández atribuyó parte de su mérito a los consejos que recibió de Juan Pizarro mientras lanzaba en la Liga Invernal puertorriqueña durante la pretemporada. Pizarro le advirtió a Hernández que se tomaba demasiado tiempo pensando entre lanzamientos y lo animó a pensar mientras está en el bullpen, no en el juego. Hernández, quien entonces ganaba entre 90,000 pesos y 100,000 pesos, también destacó su deseo de ganar mucho dinero y mantener a su esposa e hijos. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar partidos y obtener un aumento de sueldo. Nací pobre y desnudo.
pero no quiero morir desnudo. Hernández comenzó la temporada de 1983 con Chicago, apareciendo en 11 juegos, incluyendo una apertura, con una efectividad de 3.20. Ponchó a 18 bateadores en 19 más 2-3 entradas lanzadas. El 22 de mayo de 1983, los Cubs traspasaron a Hernández a los Phillies de Filadelfia a cambio de los lanzadores Bill Johnson y Dick Rothman. En el momento del traspaso, Hernández dijo, estoy muy emocionado de llegar a un equipo contendiente como los Phillies, y estoy ansioso por empezar. Físicamente, me siento muy bien y estoy listo para lo que los Phillies quieran que haga. Hernández apareció en 63 juegos para los Phillies y compiló un récord de 8-4 con una efectividad de 3.29 y 7 salvamentos. El 3 de julio, entró a un juego contra los Mets de Nueva York en la octava entrada e empató el récord de la Liga Nacional al ponchar a 6 bateadores consecutivos. Fue utilizado principalmente como preparador para el cerrador de los Phillies, Al Holland. Hernández también tuvo un buen desempeño en el plato en 1983. Compiló un promedio de bateo de .400, anotó 2 carreras, robó una base y registró una carrera impulsada. Entrevistado al final de la temporada, cuando bateaba .462, dijo, no voy a decir que soy un buen bateador, pero hago contacto. Hago swing. No voy a aguantar 3 lanzamientos ahí. Los Phillies tuvieron un récord de 90-72. Derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles para ganar el banderín de la Liga Nacional y perdieron contra los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial de 1983. Hernández participó en 3 juegos de la Serie Mundial, con una efectividad de 0.0 y 4 ponches en 4 entradas sin hits. En un momento aterrador durante la Serie Mundial, uno de los lanzamientos de Hernández golpeó a Dan Ford de Baltimore en el casco de bateo en el segundo juego, lo que provocó que Ford cayera y permaneciera en el suelo durante varios minutos. Era la primera vez que Hernández golpeaba a alguien en la cabeza, y al levantarse, le hizo una señal con el pulgar hacia arriba a Ford para hacerle saber, no quise decir nada malo. No soy ese tipo de lanzador. El 24 de marzo de 1984, los Phillies intercambiaron a Hernández con los Detroit Tigers junto con Dave Bergman por Glenn Wilson y John Wackenfuss. Al llegar a las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Tigers, Hernández expresó su deseo de ayudar al equipo en todo lo posible. Si quieren que entre desde el bullpen, lo haré. Si quieren que sea abridor, lo haré. Si quieren que sea bateador designado o que robe bases, con gusto lo haré. Soy un ganador. Quiero jugar en octubre. Durante la temporada de 1984, Hernández lideró a los lanzadores de la Liga Americana al participar en 80 juegos y completar 68 juegos, cifras que establecieron nuevos récords para los Tigres. Tras acumular solo 27 salvamentos en las 7 temporadas anteriores, ocupó el tercer lugar en la liga con 32. Además, acumuló un récord de 9-3, una efectividad de 1.92 y 112 ponches en 140 entradas lanzadas. Para finales de agosto, Hernández había entrado en 39 juegos con ventaja y la había protegido con éxito en las 39 ocasiones. Acumuló 32 salvamentos en 32 oportunidades hasta finales de septiembre. No fue hasta el 27 de septiembre que desaprovechó una oportunidad de salvamento, permitiendo un elevado de sacrificio que impulsó una carrera contra los Yankees de Nueva York. Bill McGraw, del Detroit Free Press, describió a Hernández como verdaderamente el eslabón perdido, el elemento clave que los Tigres necesitaban para empujar a un equipo ya de por sí bueno a superar la delgada línea que separa a un advenedizo de un aspirante al título. Sports Illustrated le atribuyó el éxito de los Tigres. Hernández ha transformado a los Tigres de un equipo talentoso que perdía los partidos ajustados a un equipo talentoso que ahora pisa el cuello del oponente cuando se adelanta. Los Tigres terminaron la temporada con un récord de 104-58, barrieron a los Kansas City Royals en la serie de campeonato de la Liga Americana y derrotaron a los San Diego Padres en la Serie Mundial de 1984, 4-1. Hernández lanzó 5 entradas en la serie, logró 2 salvamentos y solo permitió una carrera. Al finalizar la temporada, Hernández recibió los siguientes honores. El 26 de octubre, fue seleccionado por el capítulo de Detroit de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos para el Premio Tigre del Año, recibiendo 42 de 46 votos, por delante de Alan Trammell y Kirk Gibson, quienes recibieron 2 votos cada uno. El 30 de octubre, ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana de 1984, superando a Dan Quisenberry por un total de 88 puntos a 71. Se enteró del premio en su casa en Puerto Rico y dijo, este es un premio increíble, no solo para mí, sino para todo Puerto Rico. Siento que gané el premio para todo el pueblo. El 6 de noviembre, ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Americana, derrotando a Ken Hrbek por 306 puntos a 247. Hernández fue el 4º jugador de la Liga Americana, y el 7º en total, en ganar los premios Cy Young y MVP en la misma temporada. De ese grupo, solo Sandy Koufax y Danny McLean también ganaron una serie mundial el mismo año que ganaron los premios Cy Young y MVP. Tornillo y cortador. Muchos atribuyeron al escrebol el cambio radical en la carrera de Hernández. Hernández aprendió el escrebol de Mike Cuellar durante la temporada baja en Puerto Rico, antes de la temporada de 1983. Gary Gillette, en su biografía de Hernández para la Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano, escribió que su desarrollo de un lanzamiento cutter o bola rápida cut fue la verdadera clave del éxito de Hernández.
El cutter parecía una bola rápida en la parte interior del plato al acercarse a él, pero luego cortaba hacia las manos del bateador, provocando que los bateadores diestros conectaran elevados o rodados débiles. Sports Illustrated señaló que el contraste entre el cutter y el screwball preparaba a los bateadores diestros para ser bloqueados, bola rápida cut o lanzados fuera, screwball. Temporadas de 1985 a 1989. En enero de 1985, Hernández firmó una extensión de contrato de 4 años con los Tigres. La extensión se extendió hasta la temporada de 1989. La extensión de 4 años tuvo un valor estimado de 4.65 millones de pesos y convirtió a Hernández en el jugador mejor pagado en la historia del equipo. En 1985, Hernández participó en 70 juegos y acumuló 31 salvamentos con una efectividad de 2.70. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas por segunda temporada consecutiva y logró un récord de 8-10. En 1986, Hernández participó en 64 juegos y fue seleccionado para el Juego de Estrellas por tercer año consecutivo. Su efectividad aumentó a 3.55 y compiló un récord de 8-7 con 24 salvamentos en 88, y lanzó 2-3 entradas. En 1987, tuvo un récord de 3-4 con una efectividad de 3.67 y 8 salvamentos en 49 entradas lanzadas. A medida que el rendimiento de Hernández decayó, los aficionados y periodistas deportivos de Detroit criticaron al lanzador, que cobraba una fortuna. Tras una mala actuación en los playoffs de 1987, Mitch Albom, del Detroit Free Press, escribió una columna titulada Una pesadilla familiar, Hernández en el montículo, en la que escribió que últimamente, Hernández, en situaciones cruciales, ha sido tan efectivo para los Tigres como bajarles los pantalones. En marzo del año siguiente, Hernández le echó un balde de agua helada a Albom durante los entrenamientos de primavera en Florida. Albom se quejó ante los ejecutivos de los Tigres, quienes se negaron a tomar medidas disciplinarias contra Hernández. Un mes después de echarle agua helada a Albom, Hernández pidió que el sistema de megafonía del estadio lo presentara por su nombre de pila, Guillermo, en lugar de Willy, como se le había presentado durante los 4 años anteriores. El primer anuncio de su aparición como Guillermo provocó una reacción de desconcierto en el público del Tiger Stadium. Al preguntársele sobre el cambio después del partido, Hernández respondió, lo uso porque es mi nombre. ¿Qué tiene de malo usar mi nombre real? En 1988, logró un récord de 6-5 con una efectividad de 3.06 y 10 salvamentos en 67 entradas lanzadas. En la primavera de 1989, Hernández lanzó bien y, después de una relación problemática en la que pidió ser traspasado, expresó su deseo de permanecer en Detroit por el resto de su carrera. Sin embargo, Hernández siguió siendo impopular entre los fanáticos, quienes lo abuchearon el día inaugural. En el último año de su contrato con los Tigres, el dolor en el codo lo dejó fuera de juego durante una parte de la temporada. Apareció en 32 juegos, lanzó 31 y lanzó un tercio de entrada y compiló un récord de 2-2 con una efectividad de 5.74, la mejor de su carrera. A los 34 años, Hernández jugó su último partido de Grandes Ligas el 18 de agosto de 1989, permitiendo 2 carreras limpias en una entrada. En 1990, después de someterse a una cirugía artroscópica en su codo izquierdo, Hernández asistió a los entrenamientos de primavera con los Atléticos de Oakland. Su prueba se interrumpió en marzo debido a un dolor en el codo, pero luego fue probado nuevamente en mayo. Hernández asistió a los entrenamientos de primavera con los Phillies de Filadelfia como invitado fuera del roster en 1991. Los Phillies liberaron a Hernández a principios de abril. Luego jugó con los Syracuse Chiefs de AAA de la organización Toronto Blue Jays. 4 años después, durante la huelga de 1994 a 95, Hernández intentó regresar con los Yankees de Nueva York. En aquel momento, declaró que su regreso no se debía al dinero, sino a su amor por el béisbol, y añadió, mi espíritu me decía que aún no había terminado mi carrera. Quería tener más años de carrera. En un partido de exhibición, Hernández lanzó 6 lanzamientos en una entrada, retirando a 3 bateadores de los Bravos de Atlanta con 2 elevados y un roletazo. Estadísticas de carrera. Hernández jugó 13 temporadas en las Grandes Ligas de Béisbol. Participó en 744 juegos, 733 como relevista y 11 como abridor. Compiló un récord de 70-63 con una efectividad de 3.38, 788 ponches y 147 salvamentos en 1044 entradas lanzadas. En el plato, registró un promedio de bateo de .206, 13 de 63, con 3 carreras impulsadas. Defensivamente, estuvo por encima del promedio, cometiendo solo 4 errores en 231 oportunidades totales en 1044.2 entradas lanzadas, con un buen porcentaje de fildeo de .983. Hernández apareció en 10 juegos de postemporada, 13 más 2-3 entradas lanzadas y compiló una efectividad de postemporada de 1.32 con 7 ponches. Después de terminar su carrera como jugador, Hernández fue dueño y operó un negocio de construcción de acero en Puerto Rico. Más tarde vendió su negocio de construcción y operó un rancho ganadero. Hernández se casó con Carmen Rivera en 1978.
Tuvieron 2 hijos juntos, Guillermo, nacido aproximadamente en 1981 y Xavier, nacido aproximadamente en 1982. La salud de Hernández se deterioró en los años posteriores a su etapa como jugador. Desarrolló asma y diabetes y sufrió múltiples derrames cerebrales. Fue operado del corazón en 2009. El 4 de abril de 2019, Hernández regresó a Detroit para lanzar el primer lanzamiento ceremonial en el primer partido en casa de los Tigres en 2019. Hernández murió en su casa en Sebring, Florida, el 20 de noviembre de 2023, a los 69 años. Fue enterrado en el Monte Cristo Memorial Park en Aguadilla, Puerto Rico. Gracias por tu tiempo. En este canal estamos comprometidos para pintar y dibujar la historia de todo un pueblo y su gente. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.